Queridos hermanos, queridas hermanas, alumnos y alumnas del seminario, qué alegría vernos nuevamente. Gracias a Dios ya somos sumamente conocidos y bendecimos a Dios por este hermoso privilegio que nos da de iniciar una cursada más. El día de ayer abrieron ustedes también con otra de sus materias que van a llevar, que es Escritos Paulinos, pero ahora Dios nos va a conceder la dicha de poder enfrentar una cátedra muy interesante, muy desafiante, de la cual todos, absolutamente todos, tenemos algo que nos toque, ¿verdad? Y tiene que ver con la pastoral familiar. La familia para nosotros es importante, para Dios es importante, para la sociedad es importante, para la iglesia es importante. Y entonces creemos básicamente, ¿no es cierto?, que la familia cuando entra en crisis, pues necesita siempre una pastoral de acompañamiento, de resolución de conflictos, de reconciliación, de perdón, de amor, de empatía entre los miembros de nuestra familia. Así es que bienvenidos todos y todas ustedes a esta nueva cursada. Que el Señor los acompañe y bueno, el Seminario Bíblico Argentino agradece nuevamente a nuestro querido pastor Ismael Becerra, amigo ya de la casa, profesor titular de estas dos cátedras que le imparte, que es Ministerio Pastoral y Pastoral Familiar. Agradecemos mucho al pastor su buena disposición. Él siempre está dispuesto a poder contribuir y generar nuevos líderes, ¿no es cierto?, que puedan impactar a la iglesia. El pastor Ismael, ustedes ya lo conocieron porque lo tuvieron como profesor en el primer año que fue ministerio pastoral. Ustedes saben, bueno, su propia pasión y experiencia pastoral, familiar. Es alguien que ha sido movido o inclinado a trabajar en favor de las familias. Hoy me parece que está desarrollando ministerios enfocados hacia las familias y yo creo que eso nos va a bendecir a cada uno de nosotros en esta nueva cursada. Así es que, Pastor Ismael, muchas gracias. Gracias por haber aceptado este desafío. Y bueno, desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México, estará dictando esta cátedra que la estaremos teniendo martes y jueves en este horario, ¿verdad? Esos serán los días en que se impartirá esta cátedra. Bueno, pues sin mayor preámbulo, porque bueno, ya conocemos al pastor y seguramente él en el transcurso de su cátedra seguirá presentándose, ¿no es cierto? Voy a proceder a elevar una oración de inicio de la cursada para que Dios nos dé sabiduría y nos acompañe en esta hermosa aventura de aprendizaje y de transformación. Les invito a orar. Amado y buen Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo, por este nuevo desafío de enseñanza y de transformación. Te damos gracias por la familia que nos has dado, pero no tenemos familias perfectas, no somos familias perfectas. Y necesitamos siempre, Señor, saber bajo tu guianza, bajo tu dirección, bajo los principios de tu santa palabra, cómo salir adelante para que nuestros vínculos familiares, en vez de debilitarse, puedan fortalecerse. Bendice, Señor, la vida familiar de todos nuestros alumnos. Bendice, por favor, al pastor Ismael Becerra, quien será el profesor de esta cátedra. Dale, Señor, de tu espíritu, guíalo. Gracias por lo que has hecho en él y que la experiencia que él ha forjado a través de los años en su ministerio, hoy, Señor, con amor y ternura, lo pone a disposición de cada uno de nosotros. Padre, ponemos entonces esta cursada en tus divinas manos, sabiendo que tú eres un Dios amoroso y que amas nuestra vida y nos has dado una hermosa familia. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues el tiempo es todo suyo, amigo mío, la cátedra es toda suya. Que tengan una excelente enseñanza. Dios los bendiga a todos. Paz. Pasa usted. Pasa, Abraham. Muchas gracias. Bienvenidos, queridos hermanos, a este nuevo curso que tiene que ver con la pastoral familiar. Parece que ya tuvimos un primer acercamiento cuando hablamos del tema de la pastoral. Yo le llamo trabajo pastoral. Y creo que en aquellos años yo todavía estaba activo como pastor, por eso les platicaba. Ahora ya estoy en otra etapa, hermanos. Ya estoy en otra etapa. Realmente el año pasado, sí, ya tengo 6 meses que ya entré como pastor, como ministro en retiro. Esa es la categoría que ahora tengo aquí en la iglesia. ¿Y qué quiere decir? Que después de 35 años de dedicado tiempo completo,
la iglesia me asigna una pensión para mi sustento, para mi manutención. Ya no me asignan una iglesia directamente dedicado. Ya puedo ser un pastor voluntario, puedo apoyar en la iglesia. De hecho, lo hago. Tratando de aportar y de colaborar con los pastores. Y donde me inviten, pues yo sigo teniendo grupos familiares. A mí me gusta trabajar entre semana, grupos familiares. Eso me permite estar ejercitando el trabajo pastoral. Yo creo mucho en el trabajo, a algunos le llaman células, es ir a un hogar un día en la tarde con una familia y hacer un programa de crecimiento en Cristo, enseñarles a profundizar en la palabra, convivir, tomar cafecito, escuchar sus problemáticas, orar con ellos. Pues eso es trabajo pastoral. Y a mí me encanta. Yo lo sigo haciendo independientemente de si tengo una iglesia asignada o no, y me congrego los sábados ahí con mi familia. Y la otra área, hermanos, en la que ya me he concentrado es en la familia. Yo tengo que reconocerlo que estos años que estuve dedicado tiempo completo, Dios me permitió tener algunos títulos en la iglesia, como sobrevedor o como parte del Consejo Ejecutivo General. Fueron muchos años, muchos viajes, muchas iglesias, mucha enseñanza, pero hay un pero ahí. Tuve que reconocer en algún momento que la familia estaba un poco descuidada, ¿de acuerdo? Uno lo justifica muy bien, ¿eh? Porque uno dice, pues ando en la obra de Dios. Pero eso le pasa a muchos pastores. Y espero en Dios que sea enseñanza para algunos. A lo mejor algunos son esposas de pastores o de administradores y les puede servir para hacer reflexión, porque uno siempre tiene la oportunidad de crecer en Cristo un poco más, ¿de acuerdo? Entonces, mi segunda área en la que yo ahora me concentro es en el área de la familia, ¿sí? Sí. Y he sacado algunas enseñanzas que les voy a ir compartiendo a ustedes en esta cursada, como dicen ustedes allá, con todo gusto. Yo le decía al hermano Abraham que voy a tratar de ir, aunque ya lo he dado varios años, a diferentes grupos, siempre lo trato de actualizar porque uno siempre sigue creciendo en Cristo. Y voy a hacer uso de un primer archivo que yo le llamo la introducción. Es la introducción, permítame. Ahí estamos. Sí se alcanza a mirar, ¿verdad? Sí, se ve, se ve. Correcto. Entonces, esa es la introducción realmente a este tema, a la pastoral familiar. Y hay un ministerio, como decía el hermano Abraham Marín, hay un ministerio que yo le he estado dedicando todo el tiempo y la concentración, ahora que, como digo, ya no tengo una iglesia como titular, pero yo creo mucho en los ministerios. Y un ministerio es un grupo de servicio para apoyar a los hermanos, pero yo me quiero concentrar en las familias. Y le llamo a es un ministerio, le llamo familias restauradas, así le llamo a este ministerio. Y esto puede servir, hermanos, yo se los voy a subir se los voy a enviar al hermano Marín para que lo suba al sílabo, ustedes van a tener la presentación, pero estas presentaciones me sirven a manera de guía, de bosquejo para ir haciendo la reflexión, ¿sí? Yo creo mucho que uno de los temas importantes, como puse en la introducción para el sílabo, hoy en día es la familia. Y he sacado varias conclusiones a través de los años. En estos últimos 6 años que fui pastor aquí en Monterrey, en la iglesia de la Colonia Independencia, donde yo inicié muy joven, de 19 años, y después regresé, después de 30 años de ministerio, regresé para ser su pastor de los hermanos. De cada mes de diciembre, yo organizaba un mes para hablar de las familias restauradas. Y saqué varias conclusiones muy importantes, porque luego uno tiene un caudal de información en la iglesia, pero a mí me gusta concentrarme en los temas importantes. Y el tema de la familia, en el mes de diciembre yo lo hacía en la iglesia, preparaba una serie de sermones y actividades para hablar de las familias restauradas. Y saqué como 3 o 4 conclusiones muy importantes. Y la primera es que no hay familias perfectas. ¿Están de acuerdo, hermanos? Lo voy a estar repitiendo a través de las clases. No hay familias perfectas, realmente. Algunas familias aparentamos ser las mejores familias,
pero no hay familias perfectas, esa es la realidad. Ni en el texto bíblico, ni en la Biblia aparecen familias perfectas. Aparecen familias de carne y hueso. ¿Están de acuerdo? Con sus problemáticas, con sus retos. Entonces no hay familias perfectas, primero. Segundo, lo más valioso que Dios nos ha dado en esta vida son nuestra familia. No son ni nuestras propiedades, nuestras casas, nuestros carros, nuestra cuenta de banco. Eso no es lo más valioso. Llega un momento en que uno se da cuenta que lo más valioso que uno tiene es la familia que Dios le ha dado a cada uno. ¿Están de acuerdo? Eso es muy importante. Y tercero, la tercera enseñanza que yo saqué, siendo pastor todavía en mi última etapa, es que la familia debe ser orientada, guiada, dirigida. En otras palabras, la familia debe ser restaurada de diferentes maneras, ¿sí? Por eso yo me concentré en este tipo de temas. Y una enseñanza más es este versículo que aparece ahí, Génesis 12:3. Hay una promesa desde el principio. ¿Están de acuerdo? Dios le dice a Abraham en su llamado, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso es lo que Dios quiere para las familias. La promesa de bendición a Abraham es una promesa que se cumple en Cristo Jesús. Más adelante vamos a ver otro archivo donde lo explico con más cuidado. Pero esa es mi premisa mayor. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es la promesa de Dios a Abraham, el padre de la fe. Y de ahí se empieza a desarrollar todo un proyecto de salvación que inicia con Abraham, formándose todo el pueblo de Israel, un pueblo especial y diferente que Dios amó y acompañó, pero en Cristo Jesús, de esta descendencia se cumple esta promesa. O sea, parecería una promesa muy utópica. Pues, ¿cómo? Hay una gran diferencia en años y en experiencias, pero en Cristo estaba profetizado que en Cristo Jesús iban a ser, esa promesa se iba a cumplir en Cristo, y todas las personas que estamos en Cristo podemos apropiarnos de esa promesa de bendición, de tener toda la bendición de Dios en nuestras vidas. ¿Están de acuerdo? Entonces, ese es el tema que vamos a estar trabajando en estas semanas. Cómo asumir diferentes temáticas. Ahorita voy a hacer el recorrido temático para ver el panorama general. Cada tema es importante, puede haber algunos subtemas que surjan también, pero todo eso nos va a servir a nosotros primero, hermanos. Yo acostumbro que cuando Dios me da un tema para desarrollar y compartir, dicen acá en México los que son maestros, probablemente algunos de ustedes son maestros, educación. Dicen aquí los maestros, el que enseña aprende 2 veces. Es una máxima entre el magisterio, ¿no? Y yo creo que sí, cuando uno está concentrado en compartir a los hermanos, uno refresca la información, aunque ya lo haya mirado, y entonces eso le sirve a uno como una bendición. Eso le sirve a uno para reflexionar y corregir algunas cosas, sobre todo en temas tan prácticos como la familia. Y luego esa información, esa reflexión nos sirve a nosotros para poder compartir con otras personas y ayudarlas, ¿no? Y bueno, paso a la siguiente filmina. Aquí está. Los objetivos y los alcances. Esos están ahí en el sílabo, pero yo les quiero repasar un poco, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este curso, de este tema? Bueno, es plantear las diferentes etapas que se viven en el ciclo familiar, ¿sí? Y visualizarlas, ¿no? Así como en las familias tienen diferentes etapas en su ciclo de familia. No es lo mismo cuando una recién pareja está casada y no tiene hijos, y luego tiene el primer hijo y está chiquito, está pequeño y lo va cuidando y guiando. No es lo mismo a cuando una pareja ya tiene hijos mayores, ¿sí? Y ya está en la edad de la vejez y ya los hijos están casando. O sea, son diferentes etapas. Y así pasa con la familia, ¿no? Por eso vamos en la próxima semana, si no me equivoco, vamos a hablar de estas
características de cada etapa y cómo aplicarlas a la familia. La infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez son etapas que se viven en familia, no se viven de manera, no se vivencian de manera aislada. Y se convierte un poco caótico cuando, imagínense, hay una conjunción de diferentes experiencias de la vida. Entonces, ese es un gran dilema para las familias, cuando uno están pequeñitos y otros ya están ancianos. Entonces, ¿cómo comunicarse y cómo hacer un proyecto en el que aprendan a mirar hacia un solo lado? Entonces, tenemos que hacer reflexión en ello. También revisar las características especiales de cada etapa de la vida, en este siglo, sobre todo. Mire, la familia ha evolucionado, la familia ha cambiado un poco, las personas hemos cambiado, ¿sí? Eso es muy importante. Yo me encuentro como pastor que en las iglesias a veces nosotros los líderes queremos atender a las personas y a las familias como si vivieran en el siglo pasado. Hoy en día hay características que son diferentes. Simplemente el aspecto de la información. Hoy en día los niños y los adolescentes tienen mucha información, yo diría demasiada información, cosa que nosotros no teníamos. Nosotros teníamos que llegar a la juventud o a la adultez para saber cierta información delicada, vamos a decirlo así. Ahora no, ahora hay una serie de información en las redes sociales que uno está pensando que los hijos no saben nada de eso y resulta que saben más que uno. Tienen más información. No digo que sepan más, sino que tienen más información. Entonces, estamos viendo tiempos diferentes. No se diga con aspectos de la modernidad y las modas. Oh, señor, es otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, va a ser importante revisar estas características para este siglo, para este nuevo siglo. También vamos a analizar cuáles son las funciones de cada miembro en la familia para construir familias más fuertes y más espirituales, ¿sí? O sea, es muy importante que yo sepa asumir la función que me toca en la familia, ¿sí? Porque a veces cuando yo quiero absorber todas las funciones, no permito que la familia crezca, porque yo quiero suplir todo. No, no, cada quien tiene su función y su parte en el proyecto de Dios y en la familia. Eso es muy importante. Parece que yo lo que escucho ahora es que las nuevas generaciones no les gusta asumir el rol que les toca en la familia. Y algunos quieren ser eternos adolescentes. Ya son adultos, ya tienen que asumir su responsabilidad. Y algunos de nosotros quizás nos tocaron años en los que tuvimos que crecer muy rápido, ¿sí? Sobre todo los que crecimos con familias muy grandes. Imagínense, yo crecí en una familia de 10 hermanos, había que trabajar porque no había tanto dinero. Había que trabajar para sacar adelante la familia y apoyar a los padres. Hoy en día cambian las cosas. Hoy en día cambian las cosas. Entonces, vamos a hacer también ese tipo de reflexiones, ¿sí? Analizar cuál es la función de cada miembro y cómo asumirlo, ¿sí? Y también vamos a tratar de, como un último objetivo, vamos a tratar de buscar la sanidad integral de los participantes por medio del diálogo, la confrontación y la oración. ¿Sí, hermanos? O sea, vamos a tratar de buscar cómo es que la familia tiene proceso de buscar la sanidad integral, ¿de acuerdo? Entre los participantes. ¿Y cuál es el medio? El diálogo, pero no solo el diálogo, la comunicación, sino a veces la confrontación. Sí, a mí me parece que eso es algo de lo que las familias hoy en día adolecemos mucho. La confrontación no quiere decir estar peleando, no, la confrontación es sentarse a platicar qué sí se puede, qué no se puede, ¿de acuerdo? Sí, sí, porque yo he estado escuchando, hermanos, a través de los años, cuál es el modelo de, vamos a llegar a un momento, creo en la tercera clase, el modelo de educación hacia los hijos, y parece que hoy en día, hermanos, nosotros damos por hecho que los hijos o las familias van a tener ciertos límites, y parece que no. No siempre entienden cuáles son los límites que debe haber, ¿sí? Y una de las críticas de los grandes sociólogos y psicólogos hoy en día es que
parece que tenemos que aprender a poner límites firmes, pero con amor, ¿sí? Pero sí poner límites firmes, porque parece que estas nuevas generaciones no conocen límites y cuando un niño no tiene límites, dice una de las grandes terapeutas, que cuando no hay límites en los hijos, y no sabe uno, no aprende a ponerlos, no se trata de imponer y de pelear, no, se trata de orientar y educar. Cuando los más jóvenes no saben poner límites, entonces se convierten en tiranos ya de grandes, porque están acostumbrados a que se haga todo lo que ellos quieren que suceda. ¿De acuerdo? Y también buscar en oración al Señor, claro, porque estamos hablando de familias espirituales, de familias cristianas, ¿sí? Y eso ayuda mucho, porque lo que yo no puedo resolver, lo que yo no puedo cambiar, Dios lo va a cambiar. ¿Están de acuerdo? Sí, hay ocasiones en que tú vas a hacer tu mejor esfuerzo y dices, oye, esto no mejora, esto parece que no va a mejorar, no tiene por dónde. Y entonces te das cuenta que cuando uno no puede, hermanos, pues tiene que ponerlo en oración. Y Dios, en su gran poder y sabiduría, puede tocar el corazón de alguno de estos miembros para que pueda cambiar. Ejemplo, cuando alguien tiene un hijo con problemas de adicciones, por ejemplo. Es uno de los grandes ejemplos que yo he visto como pastor. Qué difícil para una familia de la iglesia cuando tienen un hijo con problemas de adicciones. Primero, es vergonzoso, ¿no? Como yo dije, no hay familias perfectas. Y segundo, no hayas cómo hacerlo reaccionar. Y cuando alguien viene conmigo, yo lo que le digo es, hermano, póngase a orar. Ore por él. No, es que yo le quiero decir y le quiero poner, sí, pero primero ore por esa persona, para que Dios sea el que ponga en su corazón la posibilidad de cambio y de mejora. ¿Están de acuerdo, hermanos? Entonces, este es un panorama general de los objetivos y los alcances que vamos a tratar de alcanzar en esta cursada. ¿Cómo ven hasta aquí, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Muy bien, hermano, muy bien, gracias. Gracias, hermana. Sí, porque en todo curso es importante poner los objetivos y los alcances, porque luego yo me he encontrado en algunas pláticas que llego a dar en la iglesia y luego llegan a decir, no, hermano, es que yo pensé que usted iba a cambiar a mi hijo. Dije, no, yo no cambio a nadie. No tengo esa posibilidad de cambiar a nadie. Puedo exhortar, puedo aconsejar, puedo orientar, pero el que cambia la vida de las personas es Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? Sí, porque luego tenemos expectativas demasiado altas. Y bueno, claro que Dios siempre puede hacer cosas bonitas, ¿no? Pero tenemos que ser claros. Aquí vamos a reflexionar, vamos a aprender, vamos a orientar y luego esto va a quedar como tarea para cada familia, ¿sí? Y la otra cosa que yo me he encontrado en la iglesia es que de repente hoy en día llegan las familias y luego cuando se quejan del pastor dicen, es que este pastor, no nos visita y no hace nada por la familia. Y luego le pregunta uno al pastor y dice, no, hermano, ya los visité, ya oré con ellos, pero ellos esperan que el pastor asuma la responsabilidad que le toca a los padres de familia. ¿Sí se dan cuenta? Y entonces yo les digo, no, es que tú tienes que dejar claro que tú ya visitaste, ya oraste, ya platicaste y ahora ellos tienen mucha tarea que hacer dentro de sus familias. O sea, yo estoy convencido, hermanos, porque la experiencia lo dice, que los valores se forjan dentro de cada familia. En la escuela, en la iglesia, se refuerzan, pero donde se dan los valores, sí, sobre todo los valores del reino, donde se enseña, donde se le da dirección, realmente es en cada familia. ¿Están de acuerdo, menos? Eso es muy importante, sí. Sí, porque hay familias que lo evaden muy fácil, dicen, por eso los llevo al mejor colegio, o por eso lo llevo a la mejor iglesia. Y yo me encontré, Señor, hay que orientar, hay que precisar bien cómo funcionan las cosas. Como dije, de repente se tienen alcances y objetivos un poco distorsionados, pero vale la pena
clarificarlos. Entonces vamos bien hasta aquí, ¿no, hermanos? Creo que vamos a aprender y vamos a tener tareas también que hacer, ¿sí? Porque siempre Dios espera que nosotros asumamos la tarea que nos corresponde. ¿Cuál va a ser el temario que vamos a ver en esta cursada? Ahí vienen cuando menos los, uh, los subtítulos que vamos a ir trabajando, ¿no? Vamos a hablar, después del receso que tengamos hoy, vamos a hablar de las familias restauradas y bendecidas, cómo es que la parte bíblica es importante fortalecerla, tiene que haber una base bíblico-teológica importante. Desde el texto bíblico ahí tiene sentido hablar de las familias. Yo lamento mucho que las familias secularmente en el mundo no lo alcanzan a ver. Por eso las familias dan tumbos. Quieren mejorar y se ponen a hacer dinero. Y pues está bien, el dinero ayuda, pero la bendición viene de Dios. Bien dice el proverbista, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza a ello. ¿Sí, hermanos? Vamos a hablar de ese subtema. Cómo el objetivo de Dios, el proyecto de Dios es tener familias restauradas y bendecidas. Y hay un trabajo fuerte que hacer. Hacia allá vamos a trabajar. Segundo, vamos a hablar de la pastoral para la vida familiar también. ¿Sí? Eso es importante. Eso lo miraríamos el día jueves. La pastoral para la vida familiar es un tema que ya tiene muchos años. Yo lo he ido actualizando, que trabajamos aquí en México. Y les digo una cosa, con quien empecé yo a trabajar, en aquellos años yo estaba en la administración de la iglesia y me tocaba trabajar con sobrevedores, con consejo de administración, con consejo ejecutivo general y con sus familias. Y cuando yo quise tocar el tema de la pastoral para la vida familiar, primero con nuestros líderes altos de la iglesia, ¿sabe qué pasó? Tuve una gran resistencia. Porque a veces los líderes estamos acostumbrados a que se trabaje con las familias, pero no con nosotros. ¿Y qué resistencia encontré? Pues, ¿qué pasa? Yo decía, Señor, ¿por qué se resisten a trabajar el tema? ¿Y saben qué me di cuenta? Que tenían necesidades también. Aunque tuvieran títulos y puestos, tenían grandes necesidades de trabajar el tema. Hice lo que pude en aquellos años. Estoy hablando del 2009, 2010. Y entonces la pastoral para la vida. Los demás son temas más nuevos que he ido anexando, pero este tema tiene muchos años. Y empecé yo aquí en México con los líderes. Y algunas iglesias de Dios me invitaron en aquellos años para visitar otros países de Centroamérica. Pude tener la bendición de visitar Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Y siempre sacaba yo el tema, y era un tema duro y difícil, porque yo escuchaba cosas que decían algunos líderes, algunos miembros. Y es importante empezar por la casa. ¿Están de acuerdo, hermanos? Yo les decía, hasta bíblicamente es correcto, porque el que no cuida de su casa, ¿cómo puede cuidar de la iglesia de Dios? Es muy claro el texto bíblico, pero luego hay evasiones, luego hay desvíos. Hay que asumirlo, no pasa nada. Yo les decía, no se trata de criticar, se trata de ayudar y potenciar las cosas. Ahorita vamos a seguir, pero hay que empezar por los liderazgos. ¿Están de acuerdo, hermanos? Espero que sí. Y otro de los temas, vamos a hablar de la pastoral en el desarrollo familiar, las diferentes etapas de la vida. Vamos a hablar de sexualidad y familia, que es uno de los grandes temas, ¿sí? En la iglesia yo creo que es uno de los temas importantes a trabajar, porque si lo tocan afuera, hay otros valores, otros criterios. Y hay que prepararse en la iglesia para tocar el tema. Un curso de sexualidad y familia. ¿Qué dice el texto bíblico? ¿Cómo orientamos a los más jóvenes hoy? Porque de otra manera, hermanos, cuando no hay orientación en algún tema como este, pues es obvio que ¿de dónde van a aprender los más jóvenes? Pues de donde pueden. Y comúnmente es en la escuela, en otras familias, hasta en la calle con los amigos, ¿no? Yo me he sorprendido tanto que cuando hablamos de este tema, yo les pregunto, oye, ¿dónde aprendiste eso? Me lo dijo un amigo o una amiga. Y resulta que el amigo o la amiga estaban más desorientados que él. Pero ya le dijo lo que pensaba. ¿De dónde lo agarraron? No sé. Entonces son temas importantes que hay que trabajar, hay veces, ¿no? Y tener su tacto y su cuidado también, porque no se trata de abrir el tema
sin ton ni son, de manera burda, no, se trata de tomarlo de manera espiritual y direccional. Vamos a hablar también de crianza en la familia, errores y aciertos. ¿Sí, hermanos? O sea, siempre habrá en la crianza de los hijos errores y aciertos. No todo es error y no todo es bueno. Siempre hay de las dos cosas. Hay que reconocerlo, ¿sí? Sí, sí, sí. A mí me preocupa cuando una familia se posiciona y dice, no, es que nosotros somos casi una familia perfecta. Y luego hoy en día con las redes sociales, hasta las fotos son perfectas. Usted dice, uy, qué maravilla. Esta familia, solo le falta que le salgan alas para que sean ángeles. Pero la realidad es otra. Me lo he encontrado, ¿no? O sea, siempre hay errores y aciertos. Vamos a hablar también de cómo cerrar ciclos familiares, ¿sí? Cerrando ciclos es importante, porque hay familias que están en un círculo vicioso, están en problemas ahí. Hay que ayudarles a saber cómo cerrar esos ciclos. Y cerrar los ciclos familiares es importante, ¿sí? Yo me encuentro con detalles de que, no, es que cuando yo era niño me hicieron, ya pasó eso. Ahora es un adulto y asume tu responsabilidad. Pero a veces no se cierran los ciclos. ¿De acuerdo? Uno de los temas últimos que yo he agregado, hermanos, en esta cursada es la pastoral ante la violencia. ¿Sí? Es un tema también que yo trabajé con líderes acá en México, porque a veces no nos damos cuenta. El varón por naturaleza es violento. No sé allá, ustedes en Argentina, pero acá en México batallamos mucho con el machismo mexicano. Luego yo hago una broma, ¿no? Cuando platico ahí con mis amigos de la iglesia, con la familia, le digo, nosotros somos los hombres en la iglesia de Dios, séptimo día en México, somos machos mexicanos cristianos. O sea, nos es muy difícil dejar esta parte de reaccionar con violencia, porque por un lado está nuestra naturaleza y por otro lado está nuestra cultura. No sé allá, pero espero que no lo sé. Pero el tema de la pastoral ante la violencia vale la pena tocarlo y detectar signos de violencia, porque hoy en día ya está muy tipificado, ¿no? Ya no solo hay violencia física, hay violencia emocional, hay violencias de diferentes tipos, en diferentes lugares. Y cuando esto se normaliza, de repente ya estamos metidos en un círculo de violencia, no nos damos cuenta. ¿Saben? Les digo una cosa, yo lo he encontrado hasta en las iglesias, tristemente, porque muchos años fui líder en la iglesia. Entonces me tocaba llegar a iglesias a supervisar y apoyar al pastor. Y en algunas me daba cuenta que había círculos de violencia ya. Uy, ¿qué pasa? Al primer detalle ya estaban casi explotando. ¿Qué pasa? Tranquilos, con calma, hermanos, con calma. Vamos a orar primero y luego averiguamos todo lo demás. Sí, sí, muchas veces yo tenía, sobre todo cuando había un conflicto, yo tenía que decir, a ver, primero vamos a orar y luego me van a decir todo lo que está pasando y voy a tratar de mediar, porque se trata de mediar, pero cuando esto escala hasta la iglesia y se normaliza, o sea, se hace normal, wow, cuidado, tenemos que rescatar ahí. Entonces vamos a hablar del tema. Tenemos toda una semana para hablar de tema, porque nos puede ayudar a nosotros para ayudar también a otras familias. ¿Están de acuerdo? Y saber qué salidas tenemos, qué opciones tenemos. Y bueno, uno de los últimos temas, hermanos, es sanando las etapas de la vida en Cristo. Como dije, no hay familias perfectas, todos tenemos experiencias, errores, aciertos. Es diferente la experiencia en cada persona, en cada familia, pero hay que trabajar el tema para ayudar. Y hay algunos materiales que yo les voy a compartir. Hay un libro de los hermanos Lin, Matthew y Dennis Lin, que son terapeutas cristianos y andan por todo el mundo dando conferencias. Y ellos desarrollaron hace muchos años, ya tiene muchos años, el libro de Sanando las 8 etapas de la vida. Se basan en las etapas de Erik Erikson. Pero a mí me encanta el libro. Hay que tener un poco de cuidado porque ellos tienen otra tradición, pero son cristianos, son de otra iglesia, vamos. Pero a mí me gusta su trabajo, sus escritos, que son muy profesionales, porque hacen trabajo de
de poder revisar cada una de las etapas de la vida y cómo sanar, cómo cerrar ciclos con la oración y la reflexión, porque también en las familias cristianas pasa, que de repente no hay sanación en alguna de las etapas y las venimos acarreando y inconscientemente de repente afloran y de repente explotan, porque eso hay que sanarlo en Cristo, sobre todo en Cristo. Y bueno, ya llegaremos a ese tema en algún momento. Ahorita solamente es la introducción general. Y bueno, hermanos, yo preparé este diagramita que le llamo potenciar a la familia. Potenciar a la familia es uno de los subtítulos del tema de la pastoral para la vida familiar. ¿Qué es potenciar? Darle potencia, ayudar a que crezca. Eso es potenciar, ¿sí? Y entonces puse 3 flechitas ahí. La primera es que tiene que ver con la negación de la realidad que se vive en familia. ¿Están de acuerdo? O sea, cuando hablamos del tema de la familia, no es sencillo aceptar que uno tiene problemas. No es sencillo. ¿Y qué pasa? Ahí viene evadir los temas importantes en la familia, concentrarse solo en aspectos materiales. Sí, a veces hay familias que solo lo material. ¿Y qué vamos a ir? ¿Cuánto dinero hay? ¿Y cómo, qué vamos a lograr? Y hablan solo de temas materiales. Y no hay comunicación realmente. Hay poca comunicación. ¿Sí? Y todo gira alrededor de lo material. ¿Y qué con los temas importantes? Entonces, no es otra cosa más que la negación de la realidad que se vive en muchas familias. Estoy hablando en términos generales, ¿sí? Muchas familias evaden hablar de los temas importantes, se concentran en lo material y hay muy poca comunicación. Vamos, no hay una comunicación afectiva. Sí, eso es lo mínimo, lo mínimo. Y eso hace que la familia no sea potenciada, sino que la familia sobreviva apenas. Es una gran realidad eso. Es la primer flecha ahí, ¿no? La segunda, lo que yo propongo es trabajar las problemáticas que surgen. O sea, se pueden trabajar con seriedad, se pueden trabajar con un poco de madurez y de espacio, ¿no? Y puse ahí, cada quien debe asumir su función familiar, buscar tiempo para estar más en familia, ¿verdad? E intentar tener una mejor comunicación. O sea, ¿cómo suplir estas carencias? Bueno, se trabajan de esta manera, ¿sí? Eso es importante. Si tú y yo llegamos a una familia y vemos que hay problemas, sí, hay que empezar orando por ellos, sí está bien, pero ¿qué más vamos a hacer por ellos? Entonces, por eso es que yo propongo este tipo de cosas. Para potenciar a la familia, necesitamos trabajar este tipo de aspectos. Y la tercera flechita es buscar ayuda. Claro, buscar la ayuda de Dios. Por eso pongo ahí orar juntos por un propósito familiar. Sí, es importante, hermanos, que cuando tenemos carencias, problemas, crisis, juntemos a la familia y es el mejor momento para decir, vengan, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. No sé qué va a pasar, no tenemos todos los recursos, todas las cosas, pero vamos a orar y Dios proveerá, como dijo Abraham, padre de la fe, ¿no? Eso es importante en los momentos claves e importantes. También tener apoyo de alguien maduro. Pongo ahí yo. Eso es importante también. ¿Sí, hermanos? Tener apoyo de alguien maduro puede ser su pastor, puede ser alguien que en la iglesia se identifica como una persona que es una figura importante de madurez y de un consejero en la iglesia. A veces, a mí me gusta mucho que en las iglesias las personas mayores se preparen y se equipen para ser consejeros. Eso es muy importante. Apenas platicaba yo una anécdota, le platicaba a alguien que hace muchos años conocí en la Comunidad Teológica de México, donde yo estudié psicología pastoral y logoterapia. Conocí un pastor anciano, ya era un hombre de cerca de 80 años, y llegué yo a la iglesia, donde él estaba, a un curso de sociedades bíblicas, era un curso sobre traducciones bíblicas,
Y llegué yo y él estaba en la puerta recibiendo a las personas. Y le pregunto yo al hermano Zacarías, se llamaba, ya duerme en el Señor. Y él era de una iglesia presbiteriana, si no me equivoco. Y llego yo a ese curso que lo promovieron en la Ciudad de México y fuimos varios, ¿no? Y entonces le pregunto al hermano Zacarías, que yo ya lo conocía, le digo, hermano, ¿usted es el pastor aquí? Dice, no, yo fui el pastor aquí muchos años, dice él. Dice, ahora ese es ese hermano, mire, más joven con su esposa. Y le digo, entonces, hermano, dice, yo ahora soy quien me encargo de la consejería a las parejas y a las personas que lo necesitan. Le digo, ¿y cómo le hace para sobrevivir? Dice, no, yo tengo un apoyo. O sea, era una iglesia tan grande, con muchos miembros, que eran varios pastores, eran 3 pastores. Y entonces cada quien asumía una responsabilidad, pero el anciano asumía las funciones de consejería y de visitación. Y me encantó el modelo. Yo lo he compartido con líderes de nuestra iglesia, pero es muy complicado para nuestra iglesia. Nosotros estamos acostumbrados de que el pastor es el que manda y es el que dirige y no más. Yo tengo una propuesta por ahí que creo que algunas de nuestras iglesias grandes deben de tener no uno, sino 2 o 3 pastores y coordinarse entre ellos con humildad y poder atender a la iglesia en todas sus necesidades, sus grandes necesidades. Pero bueno, son ideas que yo tengo y que he intentado proponer en la iglesia y algunas veces me escuchan, otras no. Pero bueno, yo digo lo que pienso y que creo que puede funcionar, ¿no? Ojalá y algún día lleguemos a ese nivel de madurez para atender al pueblo de Dios. Y también pongo como último renglón ahí, en esta parte, recurrir a la ayuda de un profesional. Hermanos, yo he batallado un poco en estos tiempos con este tema de la psicología pastoral porque en la iglesia todavía estamos en una etapa en la que no todos entienden lo que es psicología pastoral. Yo, bendito Dios, tuve la bendición de formarme en psicología pastoral. No es psicología mundana ni general, es la pastoral con algunas de las herramientas de la psicología. Y hay una fusión y hay libros enteros de eso. El doctor Jorge A. León lo ha promovido en toda Latinoamérica. A veces nuestra iglesia es un poco cerrada. Yo todavía me encuentro con gente que dice, no, no, solo la palabra y la psicología no sirve. Hay quien llega a decir que la psicología es del diablo. y yo lo que les digo, hermanos, la psicología solo estudia el comportamiento humano. Es todo lo que hace. Hay diferentes escuelas y teorías, lo vamos nosotros a revisar un poco. Y sí hay que tener ciertos cuidados, estoy de acuerdo. Pero ya hay un trabajo de psicología y pastoral en un eslabón sano que sea una herramienta para el trabajo pastoral de acompañamiento y de consejería. Acá en México todavía batallamos bastante con ello. Yo supongo que ustedes también un poco, porque hay que respetar también las ideas, la formación de muchos de nuestros líderes. Pero tenemos que abrir nuestra mente y sobre todo preocuparnos por cómo ayudar a las familias y a las personas de manera más profesional. Por eso es que yo me concentré en este tema, ¿no? Entonces mis 2 pasiones son el trabajo pastoral, las familias, pero yo sigo estudiando y digo, es que tenemos que ser cada vez más profesionales, no podemos dejarlo a la deriva. Sí sabemos algunas cosas y el texto bíblico es maravilloso. Claro, qué bendición llegar con una familia y decirles, mire hermanos, la palabra dice esto. Eso lo sabe hacer uno como pastor y también los creyentes. Pero ¿qué más? ¿Cómo le da seguimiento a las problemáticas fuertes que tienen ahí? ¿Qué haces cuando una persona tiene tendencia al suicidio, la depresión? ¿Qué haces cuando alguien tiene problemas de adicciones y no puede salir de ahí? O sea, tienes que tener un poco más de herramientas para ayudarlo a confrontar y a orientar y ponerlo en las manos de Dios y dejar que Dios haga la obra. Entonces, eh, ahí estamos, hermanos. Ahí estamos. Yo espero que al final de este curso ustedes alcancen a entenderme cómo es que yo propongo este eslabón. Sí, son cosas que se pueden conjugar, no son cosas ajenas. Ayudan al trabajo pastoral como herramientas, nada más. No lo suplen, claro, no lo opacan, solo son herramientas. Pero bueno, yo sigo, y sí he sido cuidadoso, no, cuando oigo que alguien está en contra, no le digo, no debato, no discuto. Y bueno, entiendo que hay etapas
en la vida de los creyentes de cómo ver las cosas, ¿no? Y bueno, ahí termino yo con esta presentación primera, el buscar la ayuda importante, ¿no? Cómo escuchar temas edificantes, lecturas de la literatura apropiada, o sea, cómo buscar la ayuda necesaria. Claro, yo estoy dando por hecho de que nosotros como creyentes buscamos en oración a Dios y leemos la palabra de Dios. Eso hay que hacerlo primero. Eso lo doy por hecho. Estamos en un ambiente cristiano. Pero ¿qué más? Es lo que yo digo. ¿Cómo buscar la ayuda necesaria y apropiada para las problemáticas más fuertes? Buscar la ayuda de una persona o institución capacitada, se vale. Yo ahora me encontré, ahora que estoy aquí en Monterrey, regresé hace ya un año de la administración, este último puesto que me dieron para trabajar en la iglesia. Aquí regresé a mi tierra natal, aquí a Monterrey, Nuevo León, y empecé a investigar y sí me encontré con una universidad cristiana de Monterrey y ellos ofrecen bastante información, material. Y vale la pena acercarse, hermanos. Ahí no creo que tengamos que tenerle temor. Hay que escuchar, porque hay gente que tiene bastante preparación en esto. Yo me sorprendí mucho cuando conocí al doctor Jorge Aleón, fue una maravilla. Y luego conocí en la Ciudad de México al doctor José Alcántara, tiene libros, al doctor Ricardo Blanco Veledo, que era el psicoanalista de la UNAM, y eran pastores cristianos. Entonces me impactó mucho, de otras iglesias, pero me impactó mucho cómo pueden hacer ese eslabón. Y nosotros en la iglesia le batallamos mucho, le batallamos mucho. O sea, eso a ellos les ayudaba para ser pastores en su denominación. Y bueno, el propósito final en la flecha, ahí está. ¿Cuál es, hermanos? Restaurar a la familia y recuperar la bendición en Cristo, que Dios quiere para la familia. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien hasta aquí? Ese es el panorama general de lo que vamos a ver en estas 6 semanas. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos? Con confianza. Está muy bien, hermano. Me gusta mucho y bueno, ¿hay literatura para ir leyendo algo? Sí, hermana, claro que sí. Ahorita después del receso, yo les voy a compartir un material, sí, para que lo vayan revisando. Y también la próxima semana, yo creo que ya les voy a compartir el libro. Hay dos textos que les voy a recomendar yo. Se los voy a enviar en electrónico, lo voy a subir al sílabo. Uno es Psicología Pastoral para todos los cristianos, del doctor Jorge A. León, que es el primer libro. Yo tuve la bendición en la comunidad teológica cuando graduamos, ahí en la comunidad teológica, él vino a la Ciudad de México y nos graduó, y se le dio el título a él del padre de la psicología pastoral, ahí en la comunidad teológica, y me tocó, creo que me tocó, no sé si hacer la oración o entregar el reconocimiento, y él vino a certificar que hubiéramos tenido los estudios necesarios para tener este título. Y fue una bendición muy grande para mí. Me tomé una foto y conservo cosas de ellos, pero él tiene una literatura muy amplia. Pero yo digo que solo con el primer texto, Psicología Pastoral para todos los cristianos, es suficiente conocerlo. Ya si alguien se interesa, pues puede avanzar más, porque hay otros, hay mucha literatura que él tiene. Y el otro texto que vamos a utilizar y consultar es el de los hermanos Lin, Matthew y Dennis Lin, es cómo sanar las 8 etapas de la vida. Ellos son terapeutas cristianos. Son los 2 textos que yo voy a recomendar. Hay mucha más literatura, pero yo me conformo con esos 2 y los archivos que yo voy a ir compartiendo en las clases, pues que pueden ayudarles para ir ampliando el panorama. Ya después yo quedo a la orden, si ustedes quieren seguir avanzando, tengo por ahí una literatura ya en electrónico, ya tuve que
ahora se acostumbra así. Todavía yo soy a la antigüita, todavía tengo mi biblioteca de libros. Lo tengo allá en la oficina de la iglesia. Pero ya he digitalizado mucho de ello porque hoy en día es una maravilla cómo llega la información. ¿Están de acuerdo? Pero sí, claro que sí. Yo les voy a ir compartiendo con todo gusto. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, de mi parte, estoy muy agradecida con esta materia y, y realmente creo que viene como anillo al dedo. Justamente me doy cuenta, ¿no? De que estoy en un momento en que, por más de que mi familia ya está separada, ya está cada uno en su mundo, estamos cada uno en la suya, como se puede decir, estamos atravesando momentos muy complicados y bueno, es donde necesitamos por ahí cerrar esos ciclos que menciona, ¿no? Y bueno, realmente creo que este material me va a servir mucho para poder trabajar. Sí, este fin de semana participé de un congreso y bueno, realmente era para líderes, ¿no? El congreso. Y en ese congreso el mensaje que me llevé o ¿cómo decir? Ese mandato que tenía que hacer era preocuparme por mi familia, por el ministerio tan importante de mi familia y ver que ahora llega este material, que llega esta materia, es como que Dios está direccionando todo para que realmente pueda, podamos trabajar en mi familia, ¿no? Y sanar esas cosas que, sí, 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 así que también de paso pido oración porque de verdad que estoy necesitando fuerzas para estos momentos y, y bueno, así que confío en Dios de que Él va a restaurar mi familia por más rota, vamos a decir, que se encuentra, por más separada que esté, sé que Dios tiene un plan y va a restaurarla y va a ser de bendición. Así que eso es lo que quería expresar. Gracias. Claro que sí, Brenda, con mucho gusto. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Siempre Dios sabe y va a proveer las cosas necesarias. Y a mí me da mucho gusto. De hecho, yo estoy convencido de que quienes más aprenden de este tipo de temas son quienes más lo necesitamos. Y cuando uno lo apropia, intenta ponerlo en práctica, por ahí yo estudié logoterapia, tengo por ahí, hay una comunidad teológica, después del curso de psicología pastoral, ahí pude estudiar la psicoterapia breve de la logoterapia en la comunidad teológica. Y el promotor de la logoterapia, Víctor Frankl, dice él que la persona que ha pasado por una etapa difícil y la supera, está doblemente equipada para ayudar a otros, porque ya sabe, ya ha pasado. Entonces, Dios conoce el corazón de cada quien y yo creo que siempre puede rescatar algo bueno y es crecimiento para nosotros y luego también nos equipa para ayudar también a otras personas, porque siempre habrá personas con necesidad. Y en este tema, por eso iniciaba yo con las afirmaciones que yo he acuñado, que he rescatado a través de más de 30 años de ministerio. No hay familias perfectas, créanmelo. Y he trabajado con las familias más renombradas, por así decirlo, de la iglesia en México. ¿Verdad? En otros países no, me atrevería a decir, pero en México yo trabajé con la mayoría de los líderes importantes. Y yo puedo decir que no hay familias perfectas, la verdad. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Algunos tienen problemas más pequeños, otros más grandes, pero no hay familias perfectas. Es una afirmación que yo digo con toda autoridad porque conozco el ambiente. Entonces, hay familias restauradas por el poder y el amor de Dios, eso sí. Y la familia es algo muy importante. Y entonces hay que recuperar y hay que restaurar a la familia. Yo estoy convencido de estas afirmaciones porque las he trabajado por años, ¿verdad? Y sí funciona, claro que sí funciona. Más adelante les voy a platicar varios ejemplos que yo he visto de cómo sí funciona restaurar a las familias y eso se convierte en bendición para la persona y para los demás. Claro que sí. Yo por ahí vamos a ir, por el tiempo vamos a ir al receso, vamos a hacer un pequeño receso de 10 minutos, ¿les parece, hermanos? Y luego vamos a ir al otro archivo
Vamos a hacer un pequeño receso y luego vamos Pastor. a ver el otro archivo Per- para sacar algunas per- conclusiones. Permiso, pastor. Sí, adelante, hermano. Sí, nosotros ahora no tenemos receso porque la clase solo tenemos 15 minutos, 10 minutos más de clase, Ah, ok, porque entonces, y ya se nos ok. termina la clase. Ah, ok, ok, qué bueno que me dice, hermano. Muchas gracias. Sí, No, de- entendí que hay alguna modificación por la cuestión del tiempo. sí, sí, ahora En tenemos el una tiempo. hora y media de Ok, corrido. perfecto, perfecto. Entonces, ah, podemos seguir con el diálogo para poder, para mí era muy importante plantear el panorama general, ¿sí? Porque cuando uno se incorpora a temas como estos, como no es tan común entrarle a varios de estos subtemas, ¿no? Y entonces uno dice, pues, ¿de qué vamos a hablar? Y ahí están los subtemas que vamos a ir trabajando, ¿no? Puede haber otros más, pero yo creo que son de los más importantes, ¿no? Y hay mucho material de cada uno, pero vamos a ir tocándolos, ¿no? Porque cada familia es diferente, ¿no? Y cuando hablamos de este tema, de las familias restauradas y bendecidas, hermanos, entonces estamos hablando, hermanos, de que lo que Dios quiere es bendecir a la familia. Por eso empezaba yo con Génesis 12:3. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Parece que es una promesa muy lejana, ¿no? Pero se cumple, al fin de cuentas, en Cristo Jesús. Hay una parte en el Evangelio de Mateo, sobre todo, del capítulo 1, donde vienen las genealogías sagradas. Ustedes lo conocen. Ustedes son conocedores del texto bíblico. Ya creo que han tenido incluso otras materias. Y en Mateo capítulo 1 vienen las genealogías. Y estas genealogías, hermanos, lo que dice es esta ruta histórica de cómo esa promesa de bendición dada a Abraham se va dando hasta Cristo Jesús. Y dice ahí el escritor sagrado. De hecho, hay una gran controversia porque por primera vez aparecen en las genealogías sagradas, aparecen mujeres. En las genealogías del pueblo judío no había mujeres. Si ustedes lo checan en todo el Antiguo Testamento, pero en el evangelista Mateo sí las incluye mujeres, ¿sí? En diferentes etapas de la historia bíblica. Pero para él, ¿qué quiere decir? Que para él son importantes tanto los varones como las mujeres, o sea, la familia. Y termina en la revelación más grande en Cristo Jesús, ¿sí? Todas este recorrido histórico, entonces, de estas generaciones, de esta promesa se va trasladando ahora en Cristo. Y podemos sacar algunas conclusiones. ¿Cuáles serían algunas de las conclusiones que sacaríamos? Que en Cristo Jesús, Dios está queriendo que recuperemos la bendición de ser familias bendecidas y restauradas, ¿sí? Para que una familia tenga la bendición de Dios completa, tenemos que hacer trabajo de restauración. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Por qué restaurar? Porque las familias se van quebrando a través del desarrollo. Sí, por eso decía, no es lo mismo una pareja que está recién iniciando y tiene entonces la oportunidad de hacer un proyecto de familia, no es lo mismo a una familia que ya tiene eh, hijos, y los hijos incluso se van casando, incluso supongo que algunos de ustedes ya tienen hasta nietos, ¿de acuerdo? Y qué bendición, yo digo que es una de las grandes bendiciones, porque el Salmo 128 es un salmo que a mí me gustaría leer para ir haciendo algunas aplicaciones, ¿les parece? No el 127, no, porque el Salmo 127 no lo conocemos de memoria, ¿no? Yo digo que es el Salmo 128. Mire lo que dice ahí, el Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos.
Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Versículo 5. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre el pueblo de Israel. Amén. El Salmo 127 y 128, hermanos, son salmos que tienen un mensaje para la familia. ¿Están de acuerdo? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué quiere decir? Que para que la familia tenga la bendición hay que hacer trabajo. O sea, no se da de manera automática. Ahora, nuestra hermana que nos compartía este pequeño testimonio, es importante saber que estamos trabajando con personas y con familias que no son perfectas y que esto que yo digo lo comprueban. Pero entonces vamos a ayudar a restaurar a las familias. ¿Para qué? Para recuperar toda la bendición que está prometida para nuestras familias. Y esto que yo acabo de leer se dé, para que esto se dé, pues necesitamos restaurar a las familias. Las familias en el texto bíblico se presentan tal y cual. ¿Están de acuerdo? Desde Abraham, si uno hace un análisis bíblico, nos vamos a dar cuenta que no hay ninguna familia perfecta en el texto bíblico, de los patriarcas, de los reyes, de los discípulos de Cristo, de ninguno. ¿Por qué? Porque el texto bíblico es maravilloso, o sea, es real. Trabaja con realidades humanas. Hubiera sido muy sencillo encubrir, disimular en las problemáticas, pero no. De las problemáticas se va aprendiendo. ¿Cómo? Cuando se van restaurando. ¿Están de acuerdo? Yo digo, ¿por qué el texto bíblico menciona todas estas problemáticas que van pasando en las familias? Porque de ello se va aprendiendo. Se va aprendiendo a raíz de que se van restaurando. A veces hay que asumir algún costo, ¿sí? Yo digo que a veces los errores cuestan, hay que asumirlos con responsabilidad, pero buscar la restauración para que venga la bendición de Dios cuando el Señor está restaurando todas las cosas. Y hay diferentes etapas, ¿sí? Hay personas o familias que pueden estar en una etapa crítica, pero no quiere decir que siempre van a estar así. A mí me gusta ampliar el panorama, porque es una de las estrategias. Cuando alguien está en un problema de depresión o de desánimo, tiende a tener una visión de túnel. Es decir, es que yo estoy así. Y la visión de túnel es focalizarte solamente en el momento, en el aquí y en la ahora. Y sí es cierto, es lo que están pasando, pero una de las estrategias en la logoterapia es, oye, pero alcanza a mirar, tienes que mirar todo el panorama. Yo acostumbro, es cuando escucho a alguien que está en esa etapa, y entonces a uno le dice todo lo que no tiene, está bien, pero ahora el ejercicio es, vamos a hacer un ejercicio mental y ahora enumera lo que sí tienes, aunque parezca insignificante. ¿Qué es lo que sí tienes? No lo que no tienes. ¿Qué es lo que sí tienes? Bueno, tengo una familia, tengo vida, tengo salud, tengo una escuela, tengo un trabajo, y te vas dando cuenta, tengo un hogar, y al final te vas dando cuenta que tienes muchas cosas. No es que no tengas nada, pero la crisis y la problemática hace que uno tenga una visión de túnel. Hay que abrir el panorama y darse cuenta que hay otras muchas cosas más. Y cuando la persona dimensiona todo lo que sí tiene, entonces es el principio de la restauración. Oye, no tengo la vida como yo quisiera tenerla, pero tengo otras cosas más. Y una, y dos, es temporal esto que estoy pasando, es temporal. Vendrá otra etapa en la cual esto será superado y esto ya no tendrá el mismo efecto y el mismo poder sobre mí que ahora tiene. ¿Están de acuerdo, hermanos? O sea, restaurar tiene su proceso. Como dije yo en la introducción, lo vimos acá al principio en los objetivos, buscar la sanidad integral de los participantes
por medio del diálogo, la confrontación de ideas y la oración. Ese es el proceso de la restauración. El diálogo es importante, poder verbalizarlo, la confrontación en el buen sentido, o sea, que sí, que no, y buscar la restauración de Dios en oración. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Alguien tiene? Vamos a la parte final entonces, porque a mí me gustaría orar con ustedes de inicio, porque eso es muy importante, poner este curso en las manos de Dios. Yo les voy a enviar ahorita entonces el material al sílabo para que el hermano Abraham lo suba y puedan empezar a leer. Entonces, les va a tocar leer un poquito más, pero está bien, ¿verdad? Van a crecer mucho más. O sea, este otro archivo que me quedó pendiente se lo voy a enviar ahorita para que lo suban y lo empiecen a leer, ¿sí? Y entonces ya el próximo jueves ya sepan que este tema de la pastoral para la vida familiar. No se preocupen si no lo alcanzan a entender todo, lo vamos a trabajar en la clase, ¿sí? El día jueves. Pero como dijo nuestra hermana Esther, sí se los voy a enviar para que vayan adelantando lectura. Entonces vamos a trabajar así. Yo les voy a ir subiendo al sílabo, a la plataforma, a través del hermano Abraham, material para que ustedes vengan previo de haberlo leído y ver si hay alguna duda, lo desarrollo y ver si hay alguna duda, alguna pregunta, pero ya tienen el material revisado, vamos a decirlo así. ¿Cómo ven? Bueno, ¿les parece? Vamos a ir trabajando de esta manera, entonces, para avanzar un poquito más, dado que tenemos un poquito de menos tiempo. ¿Sí, hermanos? ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna duda? Permiso. Eh, sí, creo que esta materia, por lo que estoy viendo, me va a servir un poco en el ministerio que estoy arrancando. Hace poquito arranqué en la iglesia. Justo estoy trabajando con adolescentes y por ahí estos problemas familiares en ellos se nota por ahí en esos cambios, ¿no es cierto? Ya lo vi incluso un poco con las charlas que tengo con ellos. Por ahí el ministerio que tengo con ellos es por ahí enseñarles un poco, pero también hacer como una tarea pastoral con ellos, ¿no es cierto? Donde ellos puedan abrirse y expresar por ahí lo que están pasando. Entonces creo que esto acá que me va a servir bastante en ese sentido para fortalecer un poquito más esos conocimientos, ¿no es cierto? Y tener más herramientas para trabajar con ellos. Así que creo que me va a venir muy bien esta materia. Sí, hermano, gracias a Dios. Sobre todo, hermanos, esta ilustración que yo hacía de hacer el eslabón. Mire, yo me he encontrado en la iglesia, aquí en diferentes ciudades, pero ahora aquí en Monterrey, hay varios jóvenes hermanos que son psicólogos. Qué maravilla, yo digo, qué bueno. Y cuando empiezo a platicar con ellos, me doy cuenta que quien estudia psicología general en una universidad no alcanza a aterrizar los conocimientos en el trabajo pastoral, porque lo ven de manera técnica. ¿Estás de acuerdo? Y es correcto. Esa es la formación que le están dando en una universidad. La bendición, yo sigo siendo estudiante de psicología. Sí, a mí decidí meterme al campo de las ciencias del comportamiento y siempre estoy buscando cómo seguir creciendo. Yo ya he tenido un trabajo pastoral de años, pero me parece muy importante irlo enriqueciendo. Pero lo que me doy cuenta ahora, y estos hermanos que son psicólogos y psicólogas, yo les digo, hermano, ¿y si conoces esta parte de la pastoral y cómo se eslabona? Y algunos me han dicho, no, hermano, es que nos han dicho que son dos cosas diferentes. Una es la pastoral y otra la psicología, y no se pueden unir. Incluso les han dicho eso. Y yo digo, wow, no, yo estudié psicología pastoral. ¿Dónde? En la Comunidad Teológica de México. La Comunidad Teológica de México, hermanos, es una comunidad que es de diferentes denominaciones, estudian ahí. Y uno aprende a convivir con otras. Alguien me dijo, hermano, tenga cuidado, no lo vayan a confundir. Le dije, no, no se preocupen, hermano. A mí me conocen ahí como el pastor de la Iglesia de Dios, séptimo día, y me dan mi lugar, digo. Y yo les comparto lo que yo pienso en muchos foros que tengo ahí. Y llevaba yo los estudiantes del seminario incluso. Dije, no, no creo que hay que tener miedo. Cuando tú tienes la base sólida, no hay que tener miedo a convivir y compartir con otros, ¿sí?
Y alguien de ellos una vez me dijo, el rector, que era un bautista, doctor Ulloa, me llegó a decir, oiga hermano, ¿y dónde estaban ustedes escondidos? Le dije, ¿por qué? Dice, porque tienen una historia muy interesante, dice. ¿Cómo es que creen en la gracia y también en la ley? ¿Y cómo es que creen en esto y esto otro? Dice, es muy interesante su denominación. Dice, ¿dónde estaban escondidos? Nos dijo. No, digo, no estamos escondidos, somos una denominación muy discreta. Y eso nos pasa a veces. Yo digo que lo que tenemos, ya lo tenemos afianzado, está bien, pero en este campo, hermanos, hay un desarrollo muy grande. Solo hay que aprender a hacer el eslabón entre la pastoral y la psicología y cómo se enlabonan. Y ahí, gracias a Dios, yo le he dedicado bastante tiempo. Y los que son psicólogos o psicólogas, puedo tener un diálogo, compartirles algunos materiales para que aprendan a hacer este eslabón y no lo vean como algo separado e irreconciliable. Y algunos ministros también. Como dije, yo todavía aquí en México sigo batallando un poco. Hay quien tiene esa idea y pues es respetable, ¿no? Pero yo sí creo que, y porque lo han hecho otros, el trabajo de psicología pastoral en Estados Unidos y en algunas partes de Europa es algo muy reconocido, ¿sí? Es algo muy bien trabajado, o sea, no es algo, no es una ocurrencia, no es algo al aire, no, es un trabajo ya muy sólido. Y bueno, que nosotros como iglesia apenas estamos incorporando, pues creo que nos puede servir para quienes sí nos atrevemos a seguir creciendo en Cristo y seguir trabajando con personas y con familias para restaurar y para ayudar a crecer en Cristo. ¿Están de acuerdo? Por ahí vamos a ir. Yo les propongo que esa sea nuestra ruta, ¿no? Y bueno, ustedes van a ir viendo los materiales que les voy a ir compartiendo. Van en ese sentido, para que no tengan duda o temor. Ustedes léanlo y si hay alguna pregunta, lo voy a subir. Ustedes me hacen la pregunta la próxima sesión, que sería el próximo jueves a la misma hora. ¿Les parece, menos? Bueno, parece que estamos en el tiempo, ¿no? Vamos a orar. Tengo mucha inquietud de orar con ustedes para poner en las manos de Dios esta primera sesión, este curso, y también, hermanos, empezar a enviarles el material. Y el próximo jueves lo revisamos con todo gusto y avanzamos un poco más. ¿Sí, hermanos? ¿Les parece? Bueno, acompáñenme a orar entonces, hermanos, para poder cerrar también la grabación de esta primera sesión. Bendito Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad maravillosa que nos das de poder acercarnos a la enseñanza y a la reflexión. Hoy queremos poner en tus poderosas manos este curso que hemos de tener para que podamos seguir creciendo en Cristo, para aprender cómo restaurar a nuestra familia y a las familias con las que trabajamos, y para que tú, Señor, nos des la sabiduría y la guianza necesaria para que podamos seguir profundizando en tu palabra también y para que más personas puedan ser alcanzadas con el mensaje de la buena noticia. Porque es buena noticia poder intentar restaurar a las personas y a las familias. Padre, queremos ponerlo todo en tus preciosas manos y queremos sujetarlo todo a tu perfecta autoridad. Lo hacemos confiados y amparados en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves, primero Dios. Prometo estar a tiempo y les voy a enviar el material para que ustedes empiecen a leer y podamos ir despejando algunas dudas, algunas preguntas y tengan material previo para irlo leyendo. ¿De acuerdo? Me comprometo a enviárselos ahorita en un momentito más.